quiero referirme un poco, para terminar, a la discusión previa que se hizo sobre ideología. Conocéis mi sistemática obsesión de no dejar ningún concepto de los que salgan por mi boca o por mis labios o mi pluma sin absoluta precisión. Y como antes he dicho, lo de ideología, ahora quiero definir lo que es para mí una ideología. Toda ideología, para ser ideología, necesita dos condiciones. Uno, que tenga una idea. Esa idea tiene que reflejar una parte de verdad en algún sector de la realidad social o política, pero una idea. A esa idea se le da el argumento y se le presta el logos, la razón, que es universal. No es una razón particular para Cataluña ni para el País Vasco, la razón es para el mundo entero. Es lo mismo para la China, la de Confucio, que para la de Mahoma o que para el catolicismo. La razón es la razón, es el logos. Por lo tanto, cuando a una idea, que puede ser parcial o total, se le aplica el logos, si la idea es parcial, se ha convertido en ideología. Es decir, es una idea parcial convertida en ideología universal. Por tanto, toda ideología es falsa, rigurosamente falsa. No porque no contenga parte de una verdad, sino porque no tiene todas. Exacto, sino porque no tiene toda la verdad. Y no estás tan alejado del libro, como al principio has dicho. Yo no lo conozco, y sé quién es, y lo leeré, si tú me lo dejas que lo lea, lo leeré a ver. Pero en fin, yo creo que esto es suficientemente clara, esta definición, para saber distinguir entre ideología y utopía, que fue la confusión que introdujo, como he dicho, Mannheim en la discusión teológica, que era teológica porque procedía de la religión, antes de Mannheim. Mannheim deforma el sentido completo de los dos conceptos, ideología y utopía, partiendo de la deformación previa de utopía. Hasta Mannheim, utopía significa algo imposible de realizar, de llegar a ser real, porque no tiene lugar. Donde no hay lugar, eso es la utopía, donde no hay lugar. Así como la ucronía es donde no hay tiempo, fuera del tiempo, la utopía es donde no hay espacio, no hay lugar. Eso es imposible porque no tiene lugar. Pues Mannheim lo puso en el sentido que ya empezaron a utilizarlo ciertos partidos revolucionarios que empezaron a entender por utopía lo muy difícil de conseguir. Por ejemplo, comunismo. Pues el comunismo es una utopía. Sin embargo, un partido comunista le dice que es utópico lo que persigue, de ninguna manera, eso es real. Vamos, digo así, muy bien, dime en la historia, jamás ha sido realizado una utopía comunista, nunca, ni en la época primitiva, ni ahora el Soviet Supremo, ni el Supremo, nada, nunca. Pero dice, bien, supongamos que esa ideología comunista pudiera ser realizable, como excepción de no se sabe qué, pero en la realidad nunca la ha conocido, porque incluso Lenin, que es el más puro de todos los ideólogos que haya podido tener el marxismo, el más exagerado, el más puro, más incluso que Carlos Marx, pues supongamos que el comunismo de Lenin fuera verdadero. ¿Quién demuestra que es una verdad si no es la historia? Fuera de la historia, ¿quién nos dice que los fenómenos reales, históricos y humanos son verdaderos o falsos? Si estamos analizando dentro de la historia, pues como la historia del comunismo ha sido un fracaso detrás de otro, porque los niveladores del tiempo de Kronpfuhl eran más comunistas que Lenin y fracasaron igual. Y no digamos los Graco y los anteriores. Es que no hay en la historia de la humanidad un solo caso de comunismo que haya triunfado, aunque sea realmente. ¿Y qué pasó con el Soviet? Que no era comunismo. Que lo que triunfó fue un socialismo de Estado burocrático, una tecnoburocracia, pero no tiene nada que ver con el comunismo. No hubo reparto común de bienes, de nada. Ni siquiera los kolkhoz de Israel se parecen más al comunismo que todo lo que hubo en la Unión Soviética. Esto es conceptos claros que Mannheim deformó para acercar utopía con ideología. Y no digamos ya el anarquismo de Bakunin, que dice que para que haya libertad tiene que haber igualdad previamente. Sí, bueno, yo no recuerdo esa frase de Bakunin. Yo no recuerdo esa frase. La leí hace poco. Sí, a lo mejor tiene razón, pero me extraña, porque el anarquista está enamorado de la libertad y no cree en la igualdad. Porque un anarquista, primero, ¿quién crea el anarquismo? Los artesanos. ¿Quiénes son los artesanos? Los dueños de los medios de producción. Los señores de la creación. Sí, hay ricos, hay señores feudales, pero el creador es el artesano. El artesano son los artistas, los artesanos, todo el que gana su vida mediante su trabajo, bien sea heredado, que es el artesano, o bien sea creador, que es el artista. Porque la diferencia entre arte y artesanía no es más que esa.
La artesanía es un arte según las reglas recibidas, mientras que el arte es una artesanía inventada. Esa es la única diferencia. Entonces, con estas reglas se comprende que el anarquismo se creyera, era una ideología maravillosa, era el creador, eran los que ya trabajaban, los que creaban riqueza, era la ideología del artesano, del que crea el mundo. Todo lo que no es naturaleza es artesanía. ¿Quién lo ha creado? Pues lo que no es un árbol lo crea el hombre, y el árbol también lo planta. Pero bueno, el artesano cree en la libertad y no cree en la igualdad. ¿Por qué no cree en la igualdad? Por una razón, que el maestro artesano es un señor con tanto poder en su industria artesanal que entran los aprendices, los oficiales, en tales grados como un escalafón en el ejército. Y hay que conocer lo que es la producción artesanal para darse cuenta que era natural que cuando se inventan las primeras fábricas y se contratan, como es natural, a los artesanos que no pueden competir con ellas, pues el artesano sueña con volver al reino suyo, que era la propiedad de los medios de producción, los suyos. La primera manifestación anarquista, que es antimaquinista, destruye las fábricas, le prende fuego, bombas. Ese es el verdadero anarquista, el artesanal. Entonces, esos no quieren la igualdad. Si son señores de la creación, ellos tienen su jerarquía y sus aprendices. ¿Cómo van a querer la igualdad? No. Algún día hablaremos de la ideología, pero esto del anarquismo es algo muy serio, porque en el fondo el anarquismo está en el ideal de casi todas las personas que tienen respeto por la humanidad y por ellos mismos. La libertad política sin igualdad económica, dice. ¿Cómo? La libertad política sin igualdad económica es una pretensión, un fraude, una mentira, y los trabajadores no quieren mentiras. No, eso es otra cosa. Eso no es que equipara la libertad con la igualdad, no. No, que dice que se requiere la igualdad económica. Claro, eso es lo que yo me refería. De acuerdo.